Hola, mi nombre es Rosy Late. Vamos a ver hoy lo que es la metodología en un proceso de investigación. Bueno, ¿qué es esto de la metodología? Bueno, un marco metodológico debe explicar de forma general la perspectiva de investigación, el tipo de diseño, el alcance del estudio, el contexto de la investigación en cuanto a tiempo y espacio, los participantes o sujetos de esa investigación, los instrumentos que vamos a utilizar, los procedimientos, materiales, la forma en que se recolectarán los datos y cómo se procesará para brindar información, incluyendo muchas veces un cronograma de actividades. Todo esto es lo que conforma un marco metodológico. En esta plantilla podrán observar que es muy importante que nosotros tengamos claro la correlación del tema con el problema en forma de pregunta, el objetivo general y los objetivos específicos, porque es la forma en que vamos a proceder a realizar la investigación. Nuestra investigación va a responder al problema que estamos planteando y cada una de las cosas que pongamos en el marco metodológico nos va a ayudar a desarrollar los objetivos específicos y por ende el objetivo general y por ende contestar la pregunta y por ende completar lo que nos hemos planteado en el tema de investigación. El orden de este capítulo del marco metodológico lo podemos hacer de varias formas. Generalmente se buscaría una forma lógica de hacerlo y para mí especialmente me gusta el uso de etapas o por objetivos. ¿Qué es lo que voy a hacer yo para cada uno de mis objetivos? Pero hay personas que desearán hacerlo de forma cronológica o respondiendo a las preguntas de investigación o a la comprobación de la hipótesis si es que esta ha sido planteada en su investigación. Repito, para mí es muy fácil de entender y fácil de guiarse el estudiante cuando lo realiza el marco metodológico en función de qué es lo que hará para completar cada uno de sus objetivos específicos. Bueno, en cuanto al enfoque y diseño, es importante que nosotros conozcamos cuál perspectiva de investigación es la que albergará nuestra investigación. Por eso es muy importante que ustedes conozcan y sepan cuáles son las características de una investigación cuantitativa, cualitativa o mixta. ¿Por qué? Porque los enfoques de investigación estarán siendo escogidos dentro de estas tres. Puede ser que yo la realice mixta, en donde tengo una etapa cualitativa y luego cuantitativa, o viceversa. O puede ser que mi estudio solo albergue características de una investigación cualitativa, o que sea solamente cuantitativa. Por eso es muy importante que ustedes sepan reconocer esas diferencias, ventajas y desventajas de los diferentes enfoques. También es importante distinguir las clasificaciones de los tipos y subtipos de diseño de investigación de acuerdo a lo que usted escoja, si es una investigación cuantitativa o si es cualitativa. Por ejemplo, si va a realizar un experimento puro, obviamente será una investigación cuantitativa. Si va a realizar un diseño fenomenológico, será una investigación cualitativa. Otras cosas de las que tiene que definir es el lugar, los participantes e instrumentos que va a utilizar. Definir el contexto del estudio, dónde y cuándo. Eso es muy importante porque así le restringe a usted su estudio en ese momento, en ese lugar. Determinar quiénes serán los participantes o los sujetos de información. ¿Quién o quién estará involucrado? Puede ser que usted utilice personas, pero hay estudios que también se basan en estudios de files, por ejemplo, de
de estudios de casos de pacientes. Entonces el sujeto de estudio casi que, o la unidad de análisis, será ese file de esa persona. También es importante clarificar el método, los instrumentos y el procedimiento de la investigación. Cómo se van a recoger los datos. ¿Qué instrumentos voy a usar para recoger esos datos? ¿Y cuáles son los pasos a seguir en cada uno? Otra cosa que debemos especificar en el marco metodológico es cómo vamos a procesar los datos. Recordemos que los datos son solamente eso, datos, y como se ve en esta imagen, a veces son palabras, criterios, fechas, estados, o son números. Los datos no me dicen nada si yo no las proceso y los formo o los hago información. A veces esos datos son cuantitativos. ¿Qué quiere decir? Que son numéricos. Y a veces son cualitativos. ¿Qué quiere decir? Que me expresan cualidades, percepciones, gustos, preferencias. Entonces tenemos que tener claro cómo los vamos a tabular para poder procesarlos. Ese marco metodológico a veces nos cuesta encontrar palabras claves para redactarlo. Aquí se le presenta una tablita con una ayuda maravillosa, digo yo, en donde hay frases de cómo empiezan esos párrafos o las partes de un marco metodológico. Por ejemplo, en una introducción yo podría empezar con: este capítulo explica la metodología que se usará o que fue usada en, o el énfasis será o fue. En una perspectiva general yo podría decir que empiezo a redactar con: de acuerdo con el estudio cualitativo o la investigación mixta desarrollada o que se desarrollará. También puedo, en un contexto de la investigación, decir: el estudio fue realizado en el año tal, ¿verdad? O en el año tal se realizó el estudio, o en el año tal sucedió tal cual cosa. También podría empezar con la institución en que se desarrolla el estudio es. Y así sucesivamente. Les dejo esta tabla para que la estudien reiteradamente. Ojalá le hagan una foto, la copien o repitan el video para tener acceso a las demás partes. Empecemos porque un marco teórico debería empezar por definir cuál es su paradigma. ¿Qué es un paradigma? Pues un sistema de creencias, principios y valores o premisas que determinan la visión que una determinada comunidad científica tiene de la realidad, del tipo de preguntas o problemas que se van a estudiar. Debe empezar un estudiante desde su posición o su perspectiva, desde donde mirará ese estudio de una investigación. Entonces, también debemos enfocarnos en lo que son los enfoques, como ya vimos anteriormente. Podemos tener un enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto. Esto definirá una serie de cosas, los diseños, la forma en que vamos a trabajar. Por ejemplo, dentro de un enfoque cuantitativo tenemos diseños experimentales, no experimentales, múltiples, mientras que en un diseño cualitativo tenemos estudios fundamentados, etnográficos, narrativos, fenomenológicos o diseños de investigación-acción. Y en un enfoque de investigación mixta tenemos diseños concurrentes en el tiempo, secuenciales o de conversión e integración. Vamos a ver más adelante qué consisten. También debemos tener claros que cuando mencionamos alcances, además de decir hasta dónde llegará esa investigación, tenemos que decir si el alcance es exploratorio, si es un problema poco estudiado, si se identifican conceptos
promisorios o si se prepara el terreno para nuevos estudios. Si es un alcance descriptivo, pues entonces será un estudio donde se definen variables, se miden conceptos, se considera un fenómeno estudiado y sus componentes. O puede ser que tenga un alcance correlacional o un alcance explicativo. Debemos tener presentes que el alcance se refiere a estos aspectos. Muy bien, ¿y qué es un enfoque cuantitativo? Bueno, por lo general las investigaciones cuantitativas tienen varias características. Una es que la información o los datos son numéricos y que su recolección genera números grandes o genera datos sobre poblaciones o sobre un número grande de individuos. Y para eso se utilizan instrumentos que permitan observar y medir y documentar precisamente esa información cuantitativa. Por lo general, en una investigación cuantitativa va acompañada de unas hipótesis. Y esas hipótesis tendrán que ver con el tipo de variables que vayamos a usar también. Tenemos un diseño de una investigación cuantitativa, que serían los diseños no experimentales, y vea que tenemos varios. Son dos grandes componentes, longitudinales o evolutivos, que monitorean cambios, y los transeccionales o transversales, que es como tomar una radiografía de un momento o de lo que está sucediendo. Y varía el propósito y los tipos. Esos son parte de los diseños no experimentales. También tenemos diseños experimentales y pueden ser preexperimentales, cuasi experimentales o experimentos puros. Cada uno de ellos tiene sus características y su forma de realizarse. Mientras que una investigación cualitativa pues tiene más relación con la integración de documentos, transcripciones de entrevistas, sesiones de grupo, talleres, palabras, imágenes. Como lo dice, vemos cualidades. Y también la identificación del problema de una investigación cualitativa se orienta hacia un tema poco explicado o explorado. Es por eso que no siempre se podrá presentar una revisión de literatura amplia, porque la vamos complementando conforme vayamos avanzando en la investigación. Y por lo general, la justificación e importancia del problema tendrá un propósito de estudios hacia fenómenos, participantes o experiencias. Los tipos de diseños de investigación cualitativa pueden ser fundamentados, quiere decir, pueden ser sistemáticos o emergentes, o se usan en procedimientos con codificación. Para eso se usan a veces software como Atlas-P, tal vez hayan oído sobre él. Tenemos diseños etnográficos que estudian grupos, organizaciones. Tenemos diseños narrativos que analizan historias de vida o asuntos biográficos o autobiográficos. Tenemos diseños de investigación-acción que son investigaciones para observar, pensar y actuar sobre una situación dada. Y por último mencionamos la investigación mixta. ¿Qué es la mixta? Pues básicamente lo que conocíamos antes como cuando decíamos una etapa es cualitativa y la otra es cuantitativa. Entonces a veces usamos una parte cualitativa y otra cuantitativa y eso se convierte en una investigación mixta. Lo importante es tener claro las características de cada una de las etapas. Y algunos de los diseños, como hemos visto anteriormente en la investigación mixta, pues es la triangulación por diseños mixtos, en donde empezamos con una etapa cuantitativa y nos sirve para interpretar la cualitativa y viceversa. O por ejemplo, una fundamentación por métodos mixtos, en donde la interpretación nace desde una investigación cualitativa para seguir con una etapa cuantitativa. O puede ser que lleguemos a explicar por métodos mixtos. Quiere decir que la cuantitativa, los datos y resultados,
es seguida también por los datos y resultados de una cualitativa, o que la etapa cuantitativa construye la cualitativa o viceversa. ¿Qué otros aspectos puedo darles de consejos? Bueno, en la descripción de pasos para el uso de la metodología y la investigación, deberíamos o nos vamos a hacer la pregunta, ¿de dónde voy a obtener yo la información? Bueno, lo voy a obtener de una muestra o de una población. ¿Cómo voy a accesar esa información requerida? A través de esos instrumentos de evaluación. ¿Cómo voy a recoger la información requerida? Por medio de datos. ¿Cómo voy a organizar los datos recabados? Mediante una sistematización. Y ahí es muy importante a veces las tablas para recoger esos datos. ¿Cómo voy a realizar el análisis de la información? Mediante el análisis y la interpretación. Esta es una matriz que me sirvió a mí personalmente en mi tesis de doctorado, en donde pude especificar en fases o etapas del diseño, en qué etapa iba a ser el objetivo específico 1, 2 o 3, qué procedimientos iba a utilizar para ese objetivo específico, qué actividades iba a realizar para ese objetivo específico, qué instrumentos iba a utilizar para cada uno de los objetivos, qué herramientas en el proceso de datos y qué productos esperados iba a recoger. Esos productos esperados me tenían que construir el objetivo específico. Así que se las recomiendo y si quieren utilizarla, pues en buena hora. Bueno, pues estos por el momento los consejos que les puedo dar sobre qué conforma un marco metodológico. Así que les deseo mucha suerte y para cualquier consulta pueden consultarme o escribirme a rulate@uned.ac.cl. Muchas gracias.